Ay, ¿qué pasó? Ah. Ok, recorder in progress, dice. Ok, empiezo. Buenos días, profesora, compañeros. El día de hoy, el grupo, pues, hablaremos sobre la teoría del orbital molecular, que es el tema que nos corresponde. El grupo está formado por Gabriela Boniche, Ángel Baxter y mi persona, Julio Cedeño. Bien, como pensamiento tenemos, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Isaac Newton. Bien, la teoría del orbital molecular. En casi todas las moléculas covalentes que existen, ahora podemos dibujar lo que es la estructura de Lewis, podemos predecir lo que es la geometría de los pares de electrones, también lo que es la geometría molecular y acercarnos a la predicción de los ángulos de enlace. En la estructura de la molécula del oxígeno de O2 se aplica todas las reglas de la teoría de Lewis, ya que es un doble enlace y que cada átomo de oxígeno tiene 8 electrones a su alrededor. Pero ¿qué pasa con el oxígeno? El oxígeno realmente no es magnético. Entonces, lo que pasa cuando las moléculas que no tienen electrones no apareados, que es el caso del oxígeno, que en su último enlace tiene 2 electrones de valencia, para que exista ese campo magnético, se crea lo que es el paramagnetismo. Bien, entonces, la teoría del orbital molecular, también llamada en inglés como Molecular Orbital Theory, MO, ofrece una descripción del enlace químico y explica el paramagnetismo de la molécula de oxígeno. También expone el enlace en una serie de otras moléculas, como las violaciones de la regla del octeto y más enlaces de moléculas que son complejas, es decir, que a través de las estructuras de Lewis no se puede describir. Además, proporciona un modelo para describir la energía de los electrones en las moléculas y la ubicación posible de estos. La teoría del orbital molecular utiliza la combinación de orbitales atómicos para producir orbitales moleculares de los que están deslocalizados las moléculas, así como que nos ayuda a saber o entender por qué X sustancias son conductoras de electricidad, otras son semiconductoras y otras son aislantes. La teoría del orbital molecular describe la distribución de los electrones en la molécula, mientras que la distribución de los electrones en los átomos es descrito por los orbitales atómicos. Ahora le doy el pase a mi compañero Ángel. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre diagramas de energía orbital molecular. En los niveles de energía relativos de los orbitales atómicos y moleculares, se suelen mostrar en un diagrama de orbitales se suelen mostrar en un diagrama de orbitales moleculares. Una molécula diatómica, los orbitales atómicos de un átomo se muestran a la izquierda y los del otro átomo se muestran a la derecha. Cada línea horizontal representa un orbital que puede contener 2 electrones. Los orbitales moleculares formados por la combinación de los orbitales atómicos se muestran en el centro. Las líneas discontinuas
muestran que los orbitales atómicos se combinan para formar los orbitales moleculares. Por cada par de orbital atómico que se combina resulta un orbital molecular de menor energía, de enlace, y un orbital de mayor energía, de antienlace. Así podemos ver que la combinación de los 6 orbitales atómicos, 2p, da como resultado 3 orbitales de enlace y 3 orbitales de antienlace. La siguiente pública. El orden de enlace. El diagrama de orbitales moleculares relleno muestra el número de electrones en los orbitales moleculares de enlace y de antienlace. La contribución neta de los electrones a la fuerza de enlace de una molécula se identifica determinando el orden del enlace que resulta del relleno de los orbitales moleculares por los electrones. En el modelo de orbital molecular, un electrón construye una interacción de enlace si ocupa un orbital de enlace y contribuye a una interacción de antienlace y si ocupa un orbital de antienlace. En el orden de los enlaces se calcula restando los electrones desestabilizadores, antienlace, y de los estabilizadores, o sea, enlace. Como un enlace está formado por 2 electrones, dividimos entre 2 para obtener el orden de enlace. Y podemos determinar el orden de enlace con la siguiente fórmula que está ahí. El orden de enlace es igual al número de electrones de enlace menos el número de electrones de antienlace entre 2. Y el orden del enlace covalente es una guía para su fuerza. Un enlace entre 2 átomos dados se hace más fuerte a medida que el orden del enlace aumenta. La siguiente, Puli. Enlace en las moléculas diatómicas. Una molécula dihidrógeno se forma a partir de 2 átomos de hidrógeno cuando los orbitales atómicos de los átomos se combinan. Los electrones ocupan el orbital molecular de menor energía. El orbital de menor energía, S1, una molécula de hidrógeno, de dihidrógeno. Se forma fácilmente porque la energía de una molécula de hidrógeno es mejor que las 2 de átomos del hidrógeno. El orbital que contiene ambos electrones es menor de energía que cualquiera de los orbitales atómicos S1. Una molécula de hidrógeno contiene 2 electrones enlazantes y ningún electrón antienlazante. Por lo que tenemos que el orden de enlace en H2 es de orden 1. Eso sería hasta aquí mi parte. Ya se la encargo acá a la compañera Gabriela, que prosigue con la explicación. Saludos, profesora, compañeros. Les voy a hablar brevemente sobre lo que son las moléculas diatómicas del segundo periodo. Los átomos del segundo periodo de la tabla periódica podrían formar 8 posibles moléculas diatómicas homonucleares, que son el dilitio, el diberilio, el dicarbono, el dinitrógeno, el dióxido, el dihierro y dineón o N2. Predecimos las configuraciones electrónicas de los orbitales de valencia de la misma manera que la configuración electrónica de los átomos. Los electrones de valencia se asignan a los orbitales moleculares con las energías más bajas posibles. De acuerdo con la regla de Hund, siempre que haya 2 o más orbitales moleculares degenerados, los electrones llenan cada orbital de este tipo de forma individual antes de que se produzca cualquier emparejamiento de electrones. En el diagrama que tenemos en la parte derecha, se muestra lo que son los diagramas orbitales moleculares para cada molécula diatómica homonuclear en el segundo periodo. Las energías orbitales disminuyen a lo largo del periodo a medida que aumenta la carga nuclear efectiva y disminuye el radio atómico. Se observa que entre el dinitrógeno y el dióxido el orden de los orbitales cambia. Ese cambio de ordenamiento se debe a que se produce un fenómeno llamado mezcla sp, que no crean nuevos orbitales, sino que influyen en las energías de los orbitales moleculares que ya existen.
Siguiente. La teoría de las bandas. La teoría de las bandas es la que se encarga de describir la estructura electrónica de un material en función de las bandas de energía. Se utiliza para exponer cómo los átomos metálicos se ensamblan entre sí, desarrollando la capacidad de conducción, aislante o semiconducción de un material. Se basa en la teoría de que en una molécula los orbitales de un átomo se enmascaran para producir un número considerado de orbitales moleculares. Entonces, cuando los átomos se aproximan para unirse, los orbitales atómicos desaparecen y se crea uno nuevo, tan grande que tiene forma de banda, como la imagen inferior, disculpen, se observa lo que son las bandas de 3 tipos de materiales que son los aislantes, semiconductores y conductores. Los orbitales moleculares en sólidos están espaciados por una especie de banda. Esas bandas son la banda de valencia y la banda de conducción y la brecha de banda. Por ejemplo, en los aislantes, la brecha de banda es demasiado grande, por lo que los electrones en la banda de valencia no suben por completo a la banda de conducción en el material aislante. Así que son malos conductores de electricidad. El semiconductor está en ese punto intermedio. Sus electrones pasan de la capa de valencia a la capa de conducción y conducen la electricidad, pero no también como un material conductor, que es el último, que en los materiales conductores solo necesita un poco más de energía para que pasen esos electrones de la capa de valencia a la banda de conducción. Por eso son buenos conductores de electricidad. Siguiente. Bueno, sin más que agregar, muchas gracias por su atención.